Hay ideas que en su momento son tan peligrosas que te pueden costar la libertad. Pero la historia tiene una forma muy curiosa de dar vueltas. Hoy vamos a analizar una de esas ideas, una que fue castigada con muchísima dureza en el siglo XVIII y que de repente, siglos más tarde, reaparece en el lugar que menos uno se imagina. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si el Evangelio, las enseñanzas de Cristo, ya hubieran llegado a las Américas mucho, pero mucho antes de que Colón pusiera un pie aquí? Suena radical, ¿no? Desafía todo lo que nos han contado. Pues de eso se trata esta historia. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos directo a la Nueva España, a un ambiente cargado, lleno de tensión política y religiosa, donde cada palabra se medía con cuidado. Y en medio de todo eso, un hombre se atrevió a decir en voz alta algo que nadie más se animaba siquiera a susurrar. Visualicemos la escena. Es 1794. Fray Servando Teresa de Mier está a punto de dar un sermón. Pero, ojo, no es cualquier sermón. Entre el público están las figuras más poderosas: el virrey, el arzobispo, la Real Audiencia en pleno. O sea, la élite del poder. Y ahí, con esa presión, Fray Servando se pone de pie y empieza a hablar. Y lo que dijo fue una bomba. Básicamente afirmó que el Evangelio no era ninguna novedad traída por los conquistadores, para nada. Dijo que era una verdad que ya se conocía en México desde hacía siglos, que estaba ahí en las tradiciones de los pueblos originarios. Piénsenlo, esto sacudía la justificación misma de la conquista. Como se podrán imaginar, la respuesta fue inmediata y brutal. Por decir esas palabras, a Fray Mier lo acusaron de herejía. La sentencia: 10 años de cárcel y exilio. 10 años. Su idea fue, en teoría, aplastada, silenciada por completo. O al menos eso parecía. Ahora, hagamos un salto enorme en el tiempo. Dejemos atrás el siglo XVIII y aterricemos en una época totalmente distinta. Una época donde esa misma idea perseguida, va a encontrar un eco de una forma que nadie se esperaba. La fecha clave es 2008. Han pasado más de 200 años desde aquel sermón. Y de repente pasa algo increíble. Y lo más irónico de todo es de dónde viene, de la misma institución que, en su momento, persiguió ideas como la suya. ¿Y dónde aparece esto? Pues nada más y nada menos que en L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano. Así como lo oyen. Se publica un artículo que resume una conferencia sobre los pueblos indígenas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo que el artículo presenta es fascinante. Empieza a citar a cronistas del siglo XVI como Bartolomé de las Casas. Habla de testimonios de jesuitas allá por 1549 en Brasil, en Perú, y lo más llamativo, describe a una figura, un apóstol evangelizador llamado Viracocha. Lo describen como un hombre alto, vestido de blanco, con un libro en la mano que predicó y que luego desapareció en el mar. Y aquí es donde vemos el giro completo de la historia. A ver, la misma idea central, que había conocimiento del Evangelio en América antes de Colón, por esa idea a Fray Mier lo metieron a la cárcel. Y ahora, siglos después, una idea muy parecida se publica en el periódico oficial del Vaticano. El cambio en cómo se recibe la idea es radical. Pero esperen, la historia tiene una capa más. Porque entre el sermón de 1794 y el artículo del Vaticano de 2008 hay otra voz, una fuente que ha estado diciendo esto mismo de forma súper clara y constante durante mucho tiempo. Para encontrarla tenemos que retroceder un poco al año 1830. En esa fecha se publica un libro por primera vez, un libro que no presenta esto como una teoría o una hipótesis interesante, sino como un registro histórico y para muchos sagrado. Estamos hablando, claro, del Libro de Mormón, y su afirmación central en lo que a nuestra historia respecta es monumental. No dice solamente que hubo profetas en la América antigua, va mucho más allá. Afirma que el mismísimo Jesucristo, después de su resurrección, visitó este continente. Y esto es clave. Desde su publicación en 1830, mucho antes de los debates académicos modernos, el Libro de Mormón ya enseñaba esto. No como una posibilidad, sino como el corazón de su mensaje.
Su testimonio no ha necesitado de evidencias posteriores para existir. Ha estado ahí desde el principio. Entonces, si damos un paso atrás y vemos todo el panorama, ¿qué nos enseña esta historia? Es una trayectoria increíble, la de esta idea. Nos hace pensar, ¿no?, sobre la fe, sobre cómo el tiempo cambia las cosas y sobre cómo la evidencia aparece de formas inesperadas. Y no puedo evitar pensar de nuevo en Fray Servando. ¿Se imaginan lo que él sentiría hoy si supiera que la esencia de su sermón, la misma idea que le causó tanto sufrimiento, ahora se discute y se publica por la misma institución que lo condenó? Es una reivindicación que trasciende el tiempo. Es la trayectoria de una verdad antigua. Primero fue castigada. Mucho después fue reconocida. Y durante todo ese tiempo, siempre estuvo registrada, testificando de manera constante para quien quisiera escuchar.